El poder de la palabra. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 9. Empezamos leyendo Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 9. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra la puerta para la palabra, a fin de hablar el misterio del Mesías, por el cual también estoy encadenado, para que lo dé a conocer cómo debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, no malgastando el tiempo. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. De todas mis cosas os informará Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, a quien envíe a vosotros para esto mismo, para que conozcáis nuestra situación y consuele vuestros corazones con Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Os harán saber todo lo que está ocurriendo aquí. El poder de palabra es enorme. Un juez no habla mucho, pero con su palabra determina la vida de quien está siendo juzgado. En las conversaciones, ya sean escritas o habladas, el poder de la palabra es enorme. Tenemos que ejemplo el libro del Hitler, que con sus palabras acabaron muriendo millones de personas. El poder de la palabra nos la ha dado Dios y debemos usarla bien. Veamos Jacobo capítulo 3, versículo 1 al 12. Jacobo capítulo 3, versículo del 1 al 12. Jacobo capítulo 3, versículo 1 al 12, y dice: Hermanos míos, no aspiréis muchos a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso, porque todos dependemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si ponemos freno de la boca de los caballos para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo hacia uno y otro lado. Observad también las naves, porque tan grandes y llevados por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, a donde quiera que sea el impulso del timonel. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. Porque
toda naturaleza de bestias, tanto de aves y reptiles como de seres marinos, es tomada y ha sido tomada por la naturaleza humana. Pero ninguno de los hombres puede tomar la lengua, un mal incapaz de ser aquietado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a semejanza a Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. No conviene que esto sea así, hermanos míos. ¿Acaso de un manantial brota lo dulce y lo amargo por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco de lo salada brota agua dulce. La lengua es un miembro pequeño de nuestro cuerpo que bien usado hace la obra de Dios y mal usado hace la obra de Satanás. La lengua es un miembro pequeño de nuestro cuerpo que bien usado hace la obra de Dios y mal usado hace la obra de Satanás. Por muy grande que sea el barco, es conducido por un pequeño timón. Un pequeño fuego puede quemar toda la montaña. Aquel que no se equivoca en la palabra es casi perfecto. Si se usa bien la palabra, se convierte en la herramienta de Dios. Se usa bien la palabra, se convierte en la herramienta de Dios. Si se usa mal la palabra, se convierte en el arma de Satanás. Nosotros debemos usar bien la palabra según la Biblia. Vamos a ver cómo maneras que nos dice Pablo que usemos bien la palabra. La primera es la oración. Colosenses capítulo 2 y 3. La oración y el culto son usos muy buenos de la palabra. Para no se avergonzó nunca de pedir oraciones, y es porque, a pesar de usar un apóstol, necesitaba la bendición de Dios para realizar su obra. Pablo necesitaba bendición y todos nosotros también la necesitamos para hacer nuestra parte. Vamos a ver las características de la oración. La primera es que la oración tiene que ser de verdad. Debemos orar siempre con todo nuestro corazón y nunca apartarnos de la oración. En Hechos capítulo 1, versículo 14, leemos: todos estos estaban unánimes, dedicados constantemente en la oración. En Hechos capítulo 2, versículo 46, leemos: perseverando unánimes cada día en el templo. En la actualidad solo oramos a Dios cuando nos encontramos en situaciones difíciles. En los inicios de la iglesia oraban sin cesar.
Nuestra oración debe convertirse en nuestra respiración. Podemos orar en todo momento y en cualquier situación. Es el respirar de nuestro espíritu. No es cuestión de insistir a Dios hasta que se canse para que nos conceda lo que le pedimos. Dios nos da lo que pedimos dependiendo de sí. Lo que pedimos es conforme a la voluntad de Dios o no. Repetimos, Dios nos da lo que pedimos dependiendo de sí. Lo que pedimos es conforme a la voluntad de Dios o no. Y si nos lo da, lo que según su tiempo y no necesariamente cuando nosotros lo pedimos. Solo tenemos que esperar con confianza. Dios nos guía para hacer crecer y madurar nuestra fe en la mejor manera para cada uno de nosotros. Si oramos sin cesar, estaremos preparados para recibir lo que Dios nos da. Si oramos sin cesar, mientras esperamos el momento oportuno, nuestra fe irá creciendo y madurando. La segunda característica es que debemos estar velando en la oración. Esta es una expresión muy utilizada en la Biblia. La encontramos por primera vez en Nehemías. Busquemos Nehemías capítulo 4, versículos del 7 al 14. Nehemías capítulo 4, versículos del 7 al 14. Nehemías capítulo 4, versículos 7 al 14. Pero cuando Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod oyeron que la reparación de los muros de Jerusalén avanzaba y las brechas comenzaban a cerrarse, se encolerizaron en gran manera y todos a uno se confabularon para venir a atacar a Jerusalén y a causarle daño. Pero nosotros oramos a nuestro Dios y nos pusimos en guardia contra ellos día y noche. Y los de Judá dijeron: desfallecen ya las fuerzas de los cargadores y los escombros son muchos, por lo que no seremos capaces de reedificar el muro. Y nuestros enemigos se decían: ellos no lo saben, no sabrán ni lo verán hasta que caigamos entre ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero cuando llegaron los judíos que habitaban cerca de ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares a lo que os volváis, caerán sobre nosotros. Por lo cual aposté en los lugares bajos, detrás del muro, y en los claros a la gente, por familia, por sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Y miré y me levanté
y dije a los principales y a los prefectos y al resto del pueblo: no temáis ante ellos, no temáis ante ellos. Acordaos de Adonai, grande y prodigioso, y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El pueblo de Israel defendía los muros velando en la oración. El pueblo oraba a Dios y estaba en guardia de día y de noche, porque sus enemigos los tenían rodeados. Cristo dijo a los apóstoles que velaran en oración cuando estaba en Getsemaní. Pablo también usa esta expresión. Lo vemos en Efesios capítulo 6, versículos del 18 al 20. Orad siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra para abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que osadamente hable acerca de él. ¿Cómo debo hablar? Si la oración no se hace con todo el corazón, no es oración y por tanto no tiene ningún poder. Si la oración no se hace con todo el corazón, no es oración y por tanto no tiene ningún poder. También leemos Salmo capítulo 141, versículo 2. Mi oración está aquí, como incienso en tu presencia. Mis palmas elevadas como ofrenda de la tarde. Si oramos con todo el corazón, nuestra oración sube a los cielos como el humo del incienso. Pero si no oramos con todo el corazón, entonces nuestro incienso está apagado y su humo no llega a Dios. La oración de verdad es la oración con todo nuestro corazón. La oración de verdad es obra del Espíritu Santo. La oración de verdad es obra del Espíritu Santo. La tercera característica es que nuestra oración debe ser siempre en acción de gracias. Nuestra oración debe ser siempre en acción de gracias. La acción de gracia es una característica muy importante de la oración. Veamos Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos.
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús el Mesías. Si cuando oramos no lo hacemos en acción de gracias, oramos en el egoísmo. Si cuando oramos no lo hacemos en acción de gracias, oramos en el egoísmo. Si oramos en acción de gracias, estamos dando luz en ella. Tenemos muchísimas razones para dar gracias y no damos gracias. El solo hecho de poder orar es una bendición de bendiciones y debemos dar gracias por ello. Busquemos Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Pablo siempre da gracia a Dios y así lo enseña. Siempre da gracia a Dios. La última característica es que nuestra oración debe tener algún propósito. Las oraciones en general no tienen propósitos. Muchas veces nuestra oración es muy general y nada específica. Esto es porque no confiamos lo suficiente en Dios. Repetimos. Las oraciones en general no tienen propósitos. Muchas veces nuestra oración es muy general y nada específica. Esto es porque no confiamos lo suficiente en Dios. Pablo ora para que Dios nos abra las puertas del entendimiento. El propósito de la oración no es que nuestra voluntad se cumpla en los cielos, sino que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de su pueblo. El propósito de la oración
no es que nuestra voluntad se cumpla en los cielos, sino que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra, este mundo, ahora mismo. Dios quiere oremos para que pidamos que su voluntad se cumpla en la tierra. Veamos en 1 de Juan capítulo 5, versículo del 13 al 15. Estas cosas os estoy escribiendo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. Si leemos la palabra de Dios y mantenemos una relación íntima con Él, podemos pedir lo que es conforme a su voluntad, con la certeza que lo recibiremos. Si leemos la palabra de Dios, mantenemos una relación íntima con Él, podemos pedir lo que es conforme a su voluntad, con la certeza que lo recibiremos. También Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento, para que sepáis discernir lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables hasta el día del Mesías, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesús el Mesías, para gloria y alabanza de Dios. Leemos Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 23. Por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no cesó de dar gracia por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Iluminados los ojos del corazón, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en el Mesías,
resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dijo por cabeza sobre todas cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y por último buscamos Efesios capítulo 3, versículo de 14 al 21. Por esta causa doble mis rodillas ante el Padre, del cual tomo su nombre toda familia en los cielos, en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, y la longitud, y la altura, y la profundidad, y así conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente y más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesús el Mesías, por todas las generaciones de todas las edades, por los siglos. Amén. No cambiaremos la voluntad de Dios mediante la oración. La oración es aceptar la voluntad de Dios. Podemos orar en silencio o en palabra. Sea como fuere, la oración de verdad es la oración que sale de corazón. La oración de verdad es aquella que sale del Espíritu Santo en nosotros. Repetimos. La oración es aceptar la voluntad de Dios. Podemos orar en silencio o en palabras. Sea como fuere, la oración de verdad es la oración que sale de corazón. La oración de verdad es aquella que sale del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Por hoy vamos a dejar el sermón aquí. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.